con el permiso del maestro Pedro vamos a continuar. Les presento nuevamente a la ingeniero Elba y va a estar con ustedes en esta sesión. Ya está por aquí, así que recuerden siempre realizar todas las preguntas que tengan y participar levantando su manita por virtual, por favor, para que les den la palabra. Y mientras tanto, los que no estamos participando, mantener el micrófono en silencio, por favor. Disculpe, profe, pero yo no puedo levantar la mano. No me aparece. Si no le aparece la manita virtual, podemos activar el micrófono. Ok. O bien escribir algo en el chat. Muy bien, entonces recuerden que la clase se está grabando, así que sin más, Elba, te cedo el espacio. Ok, gracias maestra y hola a todos. Entonces, vamos a seguir con la sesión del día de hoy. Voy a presentar mi pantalla. ¿Me pueden decir si ya ven mi pantalla? ¿Está jugando cartas? Sí, ya veo. Maestra. Ya la veo. Ya, maestra. Muy bien. Entonces, vamos a seguir el día de hoy. Seguimos viendo combinatoria en este horario. Y bueno, me vuelvo a presentar. Soy la ingeniero El 8 para lo que se les ofrezca. Entonces, el día de hoy vamos a ver permutaciones en la sesión 3, que es la del día de hoy. Para empezar, ¿qué son las permutaciones? Bueno, tenemos que las permutaciones son una técnica de conteo que nos ayuda a calcular las posibles ordenaciones de los elementos de un conjunto o número de elementos del espacio muestral de un experimento aleatorio. En pocas palabras, que son muchas menos palabras, podemos verlo como algún tipo de orden que le podemos dar a las cosas. Igual aplica en cualquier cosa que queramos ver de la vida diaria, ya sea combinar las prendas, la ropa que nos queramos poner, combinar, no sé, algunos tipos de comida, colores, como vimos la sesión pasada, combinar los medios de transporte, la ropa, viajes, o sea, podemos aplicarlo en lo que se nos ocurra, básicamente. Y pues esa técnica nos ayuda a observar el orden y a lograr entender cómo podemos ordenar las cosas o saber de cuántas maneras podemos hacer las combinaciones de los órdenes sin tener que estar haciéndolos como uno por uno. Entonces, tenemos dos tipos de permutación, que sería la permutación sin repetición, que la aplicamos cuando tenemos varios elementos que no son iguales, que no son iguales. Y en cambio también tenemos la permutación con repetición, que es cuando tenemos dos o más elementos iguales. O sea, poniendo un ejemplo más, podemos decir que la permutación sin repetición es como si combináramos no sé, si quisiéramos combinar 3 números, pero ninguno se repite. Y con repetición, a lo mejor se va a repetir un número 2 veces, o también lo podemos ver como si quisiéramos combinar, no sé, un pantalón con varias playeras, pero tenemos 2 del mismo color. Aquí en este caso la permutación sería una permutación con repetición.
Igual ahorita más adelante vamos a ver cómo se puede, cuál sería la forma de hacerlo. Tenemos rápidamente las fórmulas, que igual más adelante las vamos a ver un poquito más a fondo. Que tenemos aquí la fórmula sin repetición, que nos indica la P en la fórmula nos va a indicar que es una permutación. Tenemos N de este lado y R. Entonces, aquí nos indica que N es el número de elementos a permutar. O sea, el número de cosas que queremos mezclar. Y R será el número de lugares que tenemos para acomodar esas cosas. Entonces, la fórmula nos dice que es n factorial sobre n menos r factorial. Igual ahorita más adelantito vamos a ver qué significan los signos de admiración. Y la fórmula con repetición igual la vemos rápidamente. Tenemos, en este caso la fórmula, tenemos PR en mayúsculas, que sería permutación con repetición. Eso significaría la R mayúscula. Tenemos arriba A y B y abajo tenemos N. Entonces, esto nos dice que para obtener las permutaciones con estos datos sería N factorial sobre A factorial, B factorial. Igual, aquí N factorial será el número de elementos totales que vamos a acomodar, a permutar. Y tenemos que A y B van a representar el número de veces que su elemento se repite. Por ejemplo, si queremos acomodar 5 letras, nuestra N va a ser igual a 5. Supongamos N igual a 5. Y dejamos que A y B sean el mismo valor. Entonces, nuestra A va a valer 2, porque vamos a tener 2 A's para acomodar. Y nuestra B sería igual a 3, que serían los elementos restantes. Entonces, si queremos utilizar la fórmula, tendríamos 5 factorial sobre 2 factorial, 3 factorial. ¿Puede pasar el otro? ¿El anterior? Ajá, es que lo quiero copiar para que no se me olvide. Ok. Sí. Maestra, ¿y la Ya, fórmula ya, gracias. Maestra, ¿y la fórmula de la esquina de esta misma página qué indica? Ah, no, esa es una imagen que venía dentro de la presentación. No. Ok. Sí, esa no se copia. Ok, gracias. Y en el chat me preguntaban. No, sería n menos r y luego el factorial. Por ejemplo, si aquí vamos a acomodar que n es igual a 6 y r igual a 4, por ejemplo, entonces vamos a tener 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial. Entonces sería 6 factorial entre 1 factorial. Sí. Ok.
Maestra, lo amarillo con azul, ¿qué es? Ah, no, esta no se copia. Si quieren, dejen Ah, ok. para que no haya confusión. Esta sí la quito de aquí. Sí, gracias. Profe, maestra, Mande. ¿puede poner la otra pantalla? Ok. ¿Ya acabaron todos de copiar la primer fórmula? O, Sí, ya. o Yo levantan- ya, maestra. sí, me levantan la mano los que ya acabaron la primer fórmula. Maestra, ¿usted puede mandar esto al grupo? Sí. ¿O al mail? ¿Qué son las permutaciones? Las permutaciones. Ok. Una manera más sencilla de entenderlo sería que las permutaciones son las formas en las que podemos acomodar las cosas. O sea, como les comentaba, pueden ser cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi bote de agua y mi celular, entonces yo quisiera saber de cuántas formas puedo acomodarlo. Y nada más tendría dos formas. Si hacemos la fórmula, sería 2 factorial sobre 0 factorial. Pero bueno, me adelanté un poquito porque eso es algo que tenemos que ver ahorita más adelante dentro de algunos datos que son muy importantes para poder llevar a cabo tanto las permutaciones como las combinaciones que veríamos el viernes. Pero de mientras nos vamos a quedar en las permutaciones. En las permutaciones, también algo muy clave es que nos importa el orden, cómo está acomodado cada una de las cosas. A diferencia de las combinaciones, en las combinaciones no nos importa el orden. En las combinaciones nos importa únicamente hacer como los grupos de cosas que tenemos sin que nos importe el orden en el que estén. Ah, ya entendí. ¿Y qué es la P y la R? Bueno, la P. La P nos indica P de permutación. Ah, ok. Sin repetición. Lo que nos indica ser sin repetición es que al momento de querer ordenar las cosas, no tenemos más de 2 elementos que se repiten. Mientras que las que tienen repetición podemos tener 5 cosas por ordenar, pero a lo mejor 2 son iguales. Por ejemplo, si queremos ordenar 5 pelotas, una azul, una blanca, una amarilla y 2 verdes, ahí sería con repetición. Si fueran 5 colores diferentes, se aplica como algo sin repetición. ¿Y la P y la R? La R nos va a indicar el número de lugares en los que podemos acomodar las cosas. Y la N nos indica el número de elementos o de cosas que queremos ordenar. Entonces la P es el número de lugares y la R el número de elementos. No, la P nos indica qué es lo que estamos ordenando, si es una permutación o Son los si es elementos. no, o sea, la P ahí va a estar siempre. Lo que nos importa son la N y la R. Porque la N es el número de cosas y la R el número de espacios. Ok.
Maestra, no entiendo cómo se saca, no entiendo muy bien cómo se saca la permutuación. Ok, sí, es que nos falta otro pedacito de datos importantes para poder entender todo como conjunto. Nada más estoy esperando ver si acabaron de copiar la primera fórmula para pasar a la segunda. ¿Sí? Ok. Sí, entonces está la segunda y pues a ver si... Sí, y ahorita que acaben la segunda me avisan también. Ya lo copié. Igual yo Todavía lo copié, profe. Yo lo copié. Todavía la copié. Ya la hice, Miss. Ya la copié. Ok, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna otra duda? Ya terminé. Maestra, todavía no lo cambio, profe, es que no he terminado de copiar. Ay, hablaron dos personas al mismo tiempo. Ah, es que le estaba preguntando, maestra, que si tiene relación la imagen de la izquierda en la esquina con los valores de A y No, B. la imagen no tiene nada que ver. Y si quieren, igual también esta la quito para que no se me vayan a confundir. Miss, tengo una duda. ¿Qué significa N en la parte donde dice PRN abajo? La N nos va a indicar el número de espacios, el número total de cosas que vamos a acomodar. Ok. Y A y B significan las potencias, ¿no? A y B nos va a indicar el número de veces de cada elemento que se repite. Sí, a lo mejor se puede confundir un poquito con potencias y subíndices por cómo están acomodados, pero en realidad así marca el orden la fórmula. Profe, tengo una duda. A ver, dime. ¿Y cómo determinas cuáles valores tienen N, A y B? Ok, si quieren ahorita eso lo vemos en el ejemplo, porque sí, a lo mejor sí está un poquito complicado de entender únicamente con la fórmula. Entonces yo creo ya con los ejemplos les va a quedar un poquito más claro. Entonces, no sé si ya estén listos para seguir o si los que levantaron la mano tengan alguna otra duda. Estoy listo. Ok, entonces vamos a seguir. Entonces, estamos en la fórmula con repetición. Y vamos a ver dos datos que son muy importantes para entender aquí en lo que sería la combinatoria. El factorial se indica como un signo de exclamación, porque a veces no sabemos qué significa y, bueno, a unos de mis amigos les llegó a pasar que en lugar de leerlo como 4 factorial, lo leían como 4, o sea, como un 4 exaltado, como un 4 gritando por el signo. Pero no, por lo regular, cuando viene un número seguido del signo de exclamación, se llama factorial. Entonces, por ejemplo, este número se leería 4 factorial o en su defecto n factorial, que sería n puede ser cualquier número que
que podamos imaginar siempre y cuando sea un número positivo, de 1 en adelante. Entonces, el n factorial es el producto de los números naturales del número que tiene el factorial para abajo hasta el 1. Por ejemplo, aquí tenemos el 4 factorial, que sería la multiplicación de 4 por 3 por 2 por 1. El 0 nunca se va a multiplicar por 0 porque cuando multiplicas algo por 0, Te da 0. nos da 0, exactamente. Entonces, pues igual, si fuera un 10 factorial, es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y pues se tiene que multiplicar. Entonces, ¿tienen alguna duda con el tema del factorial? No, maestra. No. Yo no, maestra, no lo he terminado de copiar. Ok, entonces espero. Ok, entonces pasamos a la otra mitad de esta misma diapositiva, que es el 0 factorial. Muchas veces, como al momento que quise presentar, cuando puse el ejemplo de que quería acomodar mi bote de agua y mi celular. Entonces, si aplicamos esta fórmula, tenemos que es n menos r, es n factorial sobre n menos r. Esto es igual a 2 factorial sobre 0 factorial, 2 menos 2 factorial. Lo cual nos va a dar 2 por 1 sobre 0 factorial. Entonces, a lo mejor nos podemos confundir mucho. Maestra, Mande. le faltó el paréntesis en n menos r, porque es entre paréntesis está n menos r, sí, y ya después está el factorial aparte. Sí, y luego ya es 2 menos 2 factorial, exacto. Sí. Y por eso nos da el 0 factorial. Entonces, esto más bien es como una regla, es algo que ya está establecido, que el 0 factorial va a ser igual a 1, porque puede pasar como precisamente en este caso de querer acomodar dos cosas. Entonces, esto va a ser igual a 2 sobre 1, o sea, igual a 2. Entonces, sí. Si, por ejemplo, tenemos mi bote de agua y mi celular, y los quiero acomodar únicamente como en los dos lugares. Entonces, podemos poner el celular de este lado. No sé qué lado sea el de ustedes, si mi derecho o su izquierdo. Izquierda. Izquierda. Izquierdo. Ok, entonces podemos dejar el lado izquierdo. Ay, apenas voy viendo los mensajes. Laura, ¿sí puedes ir al baño? Perdón. Entonces, dejo mi celular del lado izquierdo y pongo mi botella de agua del lado derecho. Esa sería una forma de acomodar, porque solo tengo dos lugares.
Entonces ahora pondré mi botella de agua del lado izquierdo y mi celular del lado derecho. Entonces así es como vamos a tener las dos formas de acomodar. Y les digo que es algo que a lo mejor puede... Maestra, Mande. yo decía que podían ser 4. Uno a la ¿Por qué izquierda 4? y otro a la derecha. Uno a la izquierda, por ejemplo, el envase a la izquierda y el teléfono a la derecha. Ajá. Luego al revés. Luego, por ejemplo, la botella abajo y el celular arriba y luego de nuevo al revés. Ah, ok. Bueno, eso sería si contáramos más de 2 lugares. O sea, si tuviéramos 4 lugares. Pero únicamente estoy contando los 2, por ejemplo, los 2 que pueda apoyar aquí en la mesa. Que sería únicamente el lado izquierdo y el lado derecho. Ya si agrego, no sé, las tijeras, aquí tengo más espacios. O sea, tendría, puedo cambiar únicamente estos 6 dos lugares. y 6 luego estos dos. ¿Cómo es posible? Sería jugar con las combinaciones también y cambiaría nuestra fórmula. Entonces, en esas ocasiones que es el mismo número de objetos, como en este caso que son 2, mi botella y mi celular, y tengo también 2 lugares en los cuales los puedo acomodar, que sería la izquierda y la derecha únicamente, es cuando nos llega a dar un 0 factorial. Entonces, por conveniencia, básicamente, tenemos que el 0 factorial va a ser igual a 1. Porque igual si lo tomáramos como 0, todas las cuentas nos darían 0 y no... Y al momento de comprobarlo, no sé, con algún diagrama de árbol o haciéndolo en físico si tenemos pocas cosas, vamos a ver que no funciona así. Entonces, no sé si hasta ahí tengan una duda o alguna pregunta. No, yo no. No, maestra, todo claro. No. Ok, No, maestra. entonces vamos a ver nuevamente el diagrama o los pasos que podemos seguir para el momento de contestar un problema. Sería entender completamente el problema, qué es lo que nos pide. Después vamos a elaborar el plan de cómo lo podemos resolver. Incluso podemos escribir la idea que tengamos y no le hace que después escribamos los pasos o lo que hayamos hecho. Después, pues vamos a ejecutar nuestro plan y finalmente lo vamos a evaluar. Vamos a tratar de comprobar si está bien. Entonces, vamos a empezar con ¿Por qué pusiste una calculadora en evaluar? únicamente es por, como para poner una imagen en cada paso. No, de hecho, las imágenes no van a tener mucho que ver con la presentación porque no se requieren. Únicamente es como algún detalle o alguna decoración extra. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios de ejemplo. Vamos a ver primero un ejercicio de lo que sería permutación sin repetición. Entonces, el problema nos dice cuántos números distintos de 3 cifras diferentes se pueden escribir con los dígitos 1, 5 y 7. Este problema lo podemos hacer de muchas formas. Lo debemos de copiar en la libreta, profe. ¿Mande? Son 6 formas. Copiar en la libreta. Si quieren copiar. Maestra. Ya lo hice, maestra. Ya lo resolví, pero lo voy a copiar en mi libreta. Ok.
Entonces, pues podemos ver que en este ejemplo todos los elementos se tienen que ordenar y pues al ser una permutación va a influir su orden y vemos que los dígitos no se pueden repetir. ¿Por qué? Porque únicamente nos da el 1, el 5 y el 7. Entonces, pues ya tenemos la permutación. Y aquí tenemos los números que nos puede dar. Varios de ustedes me dieron la respuesta correcta, es 6. Porque pues es algo sencillo, son únicamente tres dígitos. No sé cómo lo hayan solucionado. Si alguno me quiere compartir su respuesta. Yo me estoy Solo fijando. hice con factorial. Con factorial. Para el primer número tenemos 3 opciones, 1, 5, 7. Para el segundo número tenemos 2 opciones. Si escogemos un ejemplo el 1, tenemos 5 y 7. O si escogemos el 5, 1 y 7. O si escogemos el 7, 1 y 5. Y para el tercer número, solo se tiene una opción, el que sobra. Ok, muy bien. ¿Cómo entendiste tú el problema? O sea, ¿qué fue lo que entendiste del problema que tenías que hacer? ¿Yo? Sí, si quieres tú decirme. Pues sí. Lo que tenía que hacer es averiguar cuántos números de 3 cifras se pueden escribir con los dígitos 1, 5 y 7. Okay. Saber cuántos existen de 3 cifras. Bueno, y pues igual, como... Maestra, Mande. yo lo hice en un diagrama de árbol. Sí, también es válido el diagrama de árbol porque como son cifras pequeñas, entonces es fácil hacer el diagrama de árbol también. Maestra, yo lo hice por casillas. Ok. Yo lo hice por casillas. Entonces únicamente multiplicaste el 3 por el 2, por el 1. Hice primero, bueno, tenemos 3 dígitos, 1, 5, 7. Entonces dije, en la primera opción podría haber 3 números, o el 5, o el 1, o el 7. En la segunda opción podría haber 2, porque porque se supone que ya escogimos un número de estos. Y en la última opción solo podría haber 1, entonces sería 3 por 2, 6 por 1, 6. Entonces lo hice por casillas. Sí, estuvo muy bien cómo lo hiciste. Entonces, pues igual. Creo que dejó de compartir o no se ve. Sí. Maestra, pues podemos copiar el problema. Sí, si quieren, ahorita me... Sí, aquí está. Profe, donde hice número ya nos diste el resultado. Prácticamente. Sí, es el ejemplo. Bueno, es ya la respuesta. Son los números que pueden salir de combinarlos. Maestra, yo sé de con la ordenarlos. fórmula que dijo. ¿Mandé? Yo sé cómo hacerlo con la fórmula. Sí, o sea, seguiste la fórmula. Sí, es que primero sería que n factorial sobre n menos r factorial, pero entonces sería 3 factorial sobre 3 menos 3 factorial, que me daría 0 factorial. Entonces, como ya dijimos, 0 factorial me da 1. Entonces desarrollamos 3 factorial, que me da 6, y 6 sobre 1 me da 6. Sí, está muy bien estructurado. Sí. Y pues, bueno, igual, nada más como recordatorio, pues tenemos aquí la fórmula. Maestra, Rápidamente. yo el problema lo hice fijándome en el primer número que me daba, que era 157,
Y por cada número, los dos números te daban 2 cifras, más la que armabas, te daban 2 cifras por cada número que pase al principio. Así que nada más puse 2 por 3 y me dieron 6 o 3 factorial. Yo hice otra cosa que también me dio el mismo resultado y era 3 factorial entre 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial. ¿Por qué 1 factorial? Porque representa las 3 cifras. O sea, por ejemplo, 1 representa 1 factorial, 5 representa 1 factorial y 7 1 factorial y me salió lo mismo. ¿Y qué resultado te dio? Lo mismo, 6. Ok. Sí. Yo no fui anotando los números que podría hacer. Sí, eso también sirve muchas veces cuando no tenemos muchas cosas para acomodar, porque a veces nos dan hasta más 10, 15, 20, hasta 20 cosas que tenemos que ir acomodando y a lo mejor se vuelve un poquito tedioso o hasta cansado de escribir muchas veces. Por eso a veces las fórmulas nos ayudan a ahorrar mucho tiempo y ahorrarnos un poquito de trabajo. Vamos a seguir con nuestro siguiente ejemplo, que es una permutación con repetición. Entonces, bueno, nuestro problema dice que cuántos números distintos podemos escribir con los dígitos 1 y 5 si 1 se repite 2 veces y 5 3 veces. Entonces, si me regreso un poquito, aquí es algo similar. Es que si no, luego no sabes qué decía el problema, Elena. Nuestro No, ya me voy, 1, si no quieres. el 1 es el A, en este caso, porque porque se va a repetir 2 veces. Y el 5 y el 5. Por esa fórmula creo que es para las palabras que tienen letras repetidas. No solo para, o sea, puede aplicar en lo que sea. Entonces, bueno, que era cuántos números distintos podemos tener si el 1 se repite 2 veces y el 5 3. Entonces, les digo que aquí nuestro orden va a influir, pero tenemos repetición. Entonces, pues ya, esta sería la fórmula que vamos a utilizar, que sería la de las permutaciones con repetición. Y en este caso vamos a utilizar únicamente A y B en los espacios que... Yo tengo una duda. Que nos indican que un número se repite y N es el número de espacios. Ya, maestra, yo lo hago. Yo tengo una duda. Bueno, antes de continuar con el resultado, me escriben en el chat los que ya lo terminaron para verlo en orden. Yo tengo una duda. ¿Lo puedo hacer? ¿Quién tiene primero, ¿quién tiene la duda? Yo, Raúl. A ver, dime. La duda es que A y B factorial, cuando se divide entre N factorial, ¿se suma o cómo? Se van a multiplicar. Sí, siempre. Bueno, estamos en nuestro orden va a influir y tenemos P y R. Entonces, ahorita, dejen explico y luego ya el que sigue lo hacen ustedes, porque a lo mejor no está muy claro el ejemplo, nosotros no. Entonces me esperan tantito.
Miss, tengo una pregunta. Ya tengo el resultado. Déjenme recordar que tengo ya sigo con más preguntas. ¿Me esperan tantito? Ok, maestra. Cuando tenemos dos factoriales seguidos, sí se van a multiplicar. Aquí ya no acabé de desarrollarlo, pero por ejemplo, aquí lo que vamos a tener va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre, entonces aquí tenemos 2 por 1. Maestra, creo que de hecho el 1 no se debe de incluir, porque el 1 no hace nada de cambios. Miss, yo tengo una pregunta. Ay, me esperen, déjenme, acabo de resolver la duda que me habían preguntado y luego ya sigo con la otra, por 1. Entonces, sí, creo Raúl me había preguntado esto. Cuando tenemos dos factoriales juntos, como en este caso 2 factorial, 3 factorial, se va a multiplicar todo como de corrido. Entonces tenemos 2 por 1 del 2 factorial. A ver, cambio el color. Tengo mi 2 factorial verde, que sería aquí mi 2 por 1. Y mi 3 factorial en azul marino, que sería mi 3 por 2 por 1. Entonces, si te fijas, se van a multiplicar porque están juntos. Entonces, bueno, esa sería la respuesta a la pregunta. Y voy a seguir con la solución del problema para después preguntar ya por dudas generales. Profe, esto no tiene tanto que ver, pero se puede sacar el factorial de los números decimales. No, tiene que ser número natural, número entero. Natural entero positivo. Ajá, y positivo, no se puede sacar de números negativos. Entonces, aquí volvemos a buscar el resultado. Que 5 factorial nos va a dar 120. Entonces, ¿cómo pongo en la calculadora, por ejemplo, 1.2 factorial y me sale un chorro de números con decimal? Es que en este tipo de problemas no vas a ocupar los decimales. Siempre van a ser cosas enteras. Maestra, ¿yo puedo decir cómo lo hice? Acabo de resolverlo y luego ya en los siguientes ejemplos ustedes me explican cómo lo resuelven, ¿sí? Y el resultado de aquí nos da 3 por 2, 6, por 2, 12. Y esto nos va a dar 10. Maestra, también puede yo también lo hice así, pero también lo puede sacar antes, sin tener que hacer la división de 120 entre 12. Puede poner, como tenemos 5 factorial y sabemos que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, podemos eliminar el del 3 por 2 por 1. Sí, eso es lo que... Ajá, a lo que iba, porque a lo mejor no todos lo saben, entonces por eso lo iba a explicar. Sí. Que cuando tenemos en una división multiplicado lo mismo, por ejemplo, en este caso, que tenemos 3 por 2 por 1, lo podemos cancelar. O sea, como es lo mismo. Y el 2 se puede ver como 2 por 2, así que tallas el 4 y 2. ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor?
pues sí, como lo cancelamos, entonces ya únicamente nos queda 5 por 4. Que es 20 entre 2 por 1, que es 2. Sobre 2 por 1, que nos va a dar 20 sobre 2. 20 sobre 2, que nos da 10. Y así llegaron un poco más rápido al resultado. Sí. Pues nos va a dar 20. Maestra, ¿yo le puedo decir mi forma de sacarlo más rápido que la que acaban de decir? Si quieren, espérenme tantito. Dije que ahorita iba a ir a preguntar dudas y cómo lo habían resuelto. Ok. Y pues igual nos da el mismo resultado si se fijan en cualquiera de los dos, en cualquiera de las dos soluciones, ya sea hacer el problema completo o hacer la eliminación de los mismos. Entonces, bueno, Adriana. Yo lo que hice fue hacer 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial y después lo desarrollé 5 por 4 por 3 factorial y eliminé el 3 factorial con el otro 3 factorial porque divididos me daban 1 y después eliminé el 2 factorial que era lo mismo que 2 con el 4 y me da porque era 4 entre 2 que me daba 2 y me quedó 5 por 2 y entonces lo multipliqué y me dieron 10 y esa era la respuesta. Ok, Gema, ¿cómo lo hiciste tú? Yo lo hice igual así, como usted lo hizo. Ok, David. Sí, yo también lo hice igual como usted lo hizo, pero con el pequeño detalle de que también descarté eso. Y me dio al final 5.4 entre 2. Pues yo, en vez de poner, como se dice, o sea, todo eso de 12 sobre 120 sobre 12, puse lo mismo entre 5 factorial, entre 2 factorial y 3 factorial. Pero yo lo hice de otra forma, para no sacar de 5 por 4 sobre 2, yo lo que hice fue que 2 se puede ver como 2 por 2 para el 4, entonces el 4 lo tacho y con gafers cabe el 2 en el 4 cabe 2, o 5 por 2 me da 10, entonces pues esto mismo no da más que un poquito más rápido en vez de tener que dividirlo. Se divide algo más fácil. Ok. Sí, también está bien tu solución. Yo, profesora. Ok, dime. Mire, yo apliqué el n factorial. Yo lo que hice fue 5 factorial sobre de 3 factorial, es decir, ¿cómo se llama? Por 5 menos 3 factorial, que en realidad sería 2 factorial. Entonces lo desarrollé como 5 por 4 por 3 por 2 por 1 entre de 3 por 2 por 1 por 2 por 1. Pero creo que está mal. ¿Cuál fue tu resultado? Lo hice mental y ahora no me acuerdo. Ah, ok, bueno. Pues sí, como ya se fijaron, podemos tener básicamente diferentes razonamientos para hacerlo. Puede ser. Y muchas veces llegamos al resultado que es cuando seguimos el procedimiento o cuando vamos por un buen camino, nos va a dar el resultado correcto. Entonces, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Ok, entonces seguimos con otro ejemplo de permutación con repetición. El problema nos dice de cuántas maneras pueden colocarse en línea 9 pelotas. Aquí ya nos da el dato de cuál sería nuestra n. Entonces, n es 9. Entonces,
tenemos 4 pelotas blancas, 3 amarillas y 2 azules. Entonces aquí las 4 blancas va a aplicar el A, las 3 amarillas va a ser B y las 2 azules van a ser C. ¿Todo bien hasta ahí? Factorial por 2 factorial. Sí, profe. Entonces, igual en este problema ya sabemos que el orden va a influir, pero al tener pelotas de colores iguales, vemos que hay una repetición. Entonces, vamos a tomar como A las blancas, como ya les había dicho, B a las amarillas y C las azules. O sea, A va a ser 4, B va a ser 3 y C va a ser 2. Entonces, utilizando nuestra fórmula, bueno, aquí es diferente porque le falta la R, a veces puede traer la R y a veces no, como en este caso, pero podemos ver que es diferente el acomodo según el tipo de permutación que vemos. Yo sí tenía una duda en cuando es un factorial muy grande. Por ejemplo, el 9 da como factorial 362.880. Cuando es muy grande el resultado, entonces, ¿qué se podía hacer? Y ahí estoy viendo, es multiplicar los 3 primeros. Sí, cuando es muy grande el factorial, por ejemplo, como en este caso que fue el 9, en este resultado podemos ver... Maestra, ¿puede volver a explicar porque se me fue el internet? Ok, vuelvo a explicar. Tenemos nuestro problema que nos dice que cuántas maneras tenemos de colocar 9 pelotas. Aquí tenemos que N va a ser 9 porque son el total de espacios en los que vamos a acomodar las pelotas. Tenemos 4 blancas, 3 azules y 3 amarillas y 2 azules, perdón. Nos dan las 9 en total. Entonces aquí ubicamos a nuestra A como 4, B a 3 y C a 2. Entonces, de ahí partimos que nuestro orden sí influye en este caso, pero como tenemos pelotas de colores iguales, observamos que tenemos repetición. Entonces vamos a utilizar la fórmula de las permutaciones con repetición. Y pues vamos a tomar A las blancas, que sería el 4, B las amarillas, que sería 3, y C las azules, que sería el 2. Entonces, les comentaba que a veces, como la fórmula que yo les mostré, que traía P y R, a veces no trae la R mayúscula, pero podemos diferenciar el tipo de permutación por el acomodo. Si se fijan aquí, tenemos la hilera. ¿Qué significa la R mayúscula? La R a veces viene para identificarlo como repetición, pero no siempre viene, como les digo, como en este caso. Pero podemos diferenciarlo porque tenemos más de un maneras del lado derecho. En este caso, tenemos A, B y C. Y entonces, como habíamos tomado nuestra A como 4, B 3 y C como 2, y nuestra N iba a ser 9. Entonces, nuestro resultado es N factorial sobre 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial. En este caso, como me preguntaban que N factorial al ser un número muy grande, ¿cómo podemos hacer para o no hacer la cuenta completa o ahorrarnos un poquito de trabajo? Como ya lo habíamos comentado, en este caso tenemos 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial, y al tener un 4 factorial abajo, lo podemos eliminar directamente.
Y como tenemos un 3 por 2 que nos da 6, entonces eliminamos el 3 y el 2 para poder eliminar el 6. Entonces, así es como al multiplicar únicamente el 9 por 8 por 7 por 5, nos va a dar los 2520 y en la parte de abajo únicamente nos va a quedar 2 por 1. ¿Por qué canceló el 6? Que el 6 se cancela. A ver, déjame lo señalo. El 6 se cancela porque... ¿Puedo ir al baño? Sí, sí puedes ir al baño. Porque multiplicamos el 3 por 2 en la parte de abajo. Como 3 por 2 nos da 6, entonces al eliminar los 2 de abajo, podemos eliminar el 6 de arriba. Y se eliminan porque divididos da 1. Sí. Profe, este problema se puede hacer con el principio ¿cómo se llamaba? Mi profesor me enseñó el principio multiplicativo de algo. Era para reducir el tiempo de operaciones que tienes que hacer. Sí, me parece que también se puede... a ver, deja checo rápido. Sí, entonces es por eso que se cancelan. O sea, porque al dividirlos nos va a dar 1. Entonces, ya únicamente nos quedan... Bueno, yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué se pone hasta el 4 Bueno, hasta el 4. Bueno, por ejemplo, aquí se puso para simplificar todo el resultado. Porque como teníamos también un 4 factorial en la parte de abajo, y los podíamos cancelar, no era necesario extendernos, o sea, nada más era agregarle el por 3, por 2, por 1. Pero como los podíamos cancelar, ya no había por qué ponerlos. Es como para ahorrar tiempo. Ok, gracias. Y pues sí, entonces al ya eliminar como lo más que pudiéramos para no hacer las cuentas tan largas, vamos a tener 9 por 8 por 7 por 5, que nos da 2520, sobre 2 por 1, que nos da 2. Entonces, así es como vamos a llegar al total de 1260 maneras de poder acomodar las pelotas con un diferente orden. Por ejemplo, en este caso, hacer un diagrama de árbol no nos podría funcionar. Bueno, puede funcionar, pero sería algo muy largo. Muy tardado y muy largo de escribir. Y no es recomendable. Sí, y no es recomendable porque pierdes mucho tiempo. Entonces es por eso que a veces las fórmulas nos ahorran mucho tiempo y nos llevan por un camino más rápido. Entonces, no sé si alguien tenga una duda. Mi redacción para hacer el problema fue de que pues hice lo mismo, nada más que es igual como la otra vez más simplificado porque yo traté de gastarme todos los números que hay ahí, o sea, ejemplo. Yo en vez de poner sobre 2, yo puse el 2 que se puede ver como el 4 por 8 y como el 2 cabe 4 veces en el 8, entonces tacho el 2 y tacho el 8 y le pongo un 4 en vez del 8, o sea, ya lo simplificó antes. Y pues ya multiplico todo. Y al 9 le puse un 3, pero yo no, yo puse 3 por 4 por 7 y por 3 por 5. Y entonces eso me dio 1260, me dio el mismo resultado.
Ok, pues sí, pues simplificas de una manera diferente, pero te lleva al mismo resultado. Es donde digo que hay varias maneras como de llegar al resultado y no interviene en nada. Entonces, no sé si a alguien tenga otra duda para pasar al siguiente problema. No. No, maestro, no, maestra. No. Entonces, el siguiente es muy sencillo. Que aquí nos dice de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar los números 1, 2, 3, 4 y 5, si el número 3 debe ocupar siempre el lugar de en medio. Entonces, lo primero es que debemos tomar en cuenta que el 3 siempre va a ir en el centro. Y tenemos que permutar los 4 números restantes. Entonces, Ya lo hice, profe. si alguien termina, Yo ya lo terminé. si alguien termina, me puede ir escribiendo en el chat y ya yo les voy preguntando cómo lo resolvieron. Ok, ¿quién terminó primero? O sea, Yo, no profe. sé si yo también desde Lene fue que ya había terminado o... Yo, profe, yo puse en el chat. Yo también. Fui Tristán. Ok, entonces... Tristan, tú pusiste primero, entonces ¿me explicas cómo lo pudiste sacar? Sí, profe. Yo lo saqué. Soy Tristán, solo que en la cuenta de mi papá. Como decía que el 3 debía de quedar en medio, yo lo hice en rayitas. 5 rayitas porque la primera tendría 4 opciones. 1, 2, 4 o 5. La segunda tendría 3 opciones. La tercera tendría una opción porque la tercera, que es la del medio, debe de ser 3. La cuarta debería de tener 2 opciones y la quinta una opción. Entonces me quedó 4 factorial. Entonces luego multipliqué 4 por 3, 12 por 2, 24. Por 1, 24. Y la respuesta me dio 24. No, maestra. A ver, Adriana, ¿tú cómo lo hiciste? Yo, como me decía A mí tampoco. que siempre tenía que estar en el centro, pues yo tenía que una daba una opción. Pero como no nos dice que el 1, 2, 3, 4 y 5 no se pueden repetir, entonces en todas tendría 4 opciones y multipliqué 4 por 4 por 4 por 4 y me dio 256. Ok, no. Aquí lo que podemos ver es que el problema nos dice aquí de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar los números y si se fijan nos da cuáles números. Y como dice que el 3 debe ir en el centro, entonces aquí el problema se refiere, bueno, y de hecho aquí les había dejado una pista en la esquina, que era una permutación sin repetición. Entonces, no, está bien como lo explicó Tristan, porque... Yo digo que se anula el 3 y solo se Sí. cuentan. Sí, porque únicamente vamos a permutar los 4 números restantes, porque el 3 no nos va a contar, como quien dice, porque ese va en un lugar fijo. Los que pueden cambiar son únicamente los otros 4, que serían 2 de este lado y 2 de este lado. Entonces, Maestra, yo aquí tengo mi resultado. Lo estoy mostrando por la cámara. Yo le entendí, es que le había entendido mal. sí, a veces
a veces sí es complicado entenderlo. Entonces tenemos que tratar de enfocarnos un poquito más en qué es lo que nos puede pedir. Entonces, como les digo, aquí pues ya nos explicamos que únicamente se permutan los 4 números, el 1, el 2, el 4 y el 5. Entonces, nuestro resultado va a ser 4 factorial, que sería 4 por 3 por 2 por 1, que nos da 24. Y pues podemos tener algunos ejemplos de la permutación, que serían 12.345, 21.354, entre otros. Y pues igual, puede ser, ya sea aplicado con el factorial o con la fórmula o con las rayitas, porque pues sí, también es sencillo y válido haber multiplicado 4 por 3 por 2 por 1. Maestra. Que nos iba a dar 24. Maestra, a mí me dio otro resultado. ¿Cuánto te dio? Bueno, yo primero empiezo con lo que soy 5 números. Eso bien porque pues el 3 va a quedar en el medio, ¿no? Entonces yo le pongo al principio 5 por y después le pongo 4 porque son 4 probabilidades de números que me quedan. Pero en el 3 no cuenta nada porque es por 1. Entonces pues no contaría porque ahí siempre tiene que estar. Entonces en el 2 le pongo por 2 porque me quedan 2 probabilidades y en el 1 le vuelvo a poner 1 porque son nuevamente una probabilidad y así no nos queda un número. Entonces lo multiplico y sí o sí me tiene que dar 40 porque 5 por 4 es 20 y por 2 40. No, porque como el 3 tú mismo me dijiste, el 3 ya lo tienes ocupado y lo vas a multiplicar por 1. Entonces nada más te quedan 4 opciones más, que serían el 1, el 2, el 4 y el 5. Entonces el 3 ya no lo cuentas dentro de los primeros números porque ese ya tiene un lugar establecido y los otros no. Por eso yo le puse por 1, pero pues al final ya solo me quedan 2 probabilidades. Ejemplo, si pongo el 5 primero, después el 4 y después el 3, pues entonces es lo mismo que yo ponga 5 por 4 porque primero tengo 5 probabilidades. Ah, ya entendí. Entonces si yo estoy mal porque en 5 no serían 5, serían 3 porque solo me quedan 3 números, porque elimina el 5 y el 3 porque... Ándale. Como ya que dejas, ya únicamente tienes otras 4 posibilidades para acomodar. Y me quedaría 3 por 4 por 2 y sí me da 24. Ya entendí. Gracias. ¿Quién me habló? Yo. Dime. También lo podemos definir con un diagrama de árbol. Sí, también puede ser con el diagrama de árbol, pero bueno, en este caso no está tan largo como el problema anterior. Pero, o sea, es válido hacer el diagrama de árbol, pero igual sí puede ser un poquito más tardado. ¿Te dio los 24 de total? Sí. Ok. Sí, pues les digo, eso a lo mejor también ya nos puede servir un poquito más de comprobación cuando queremos saber cuáles son los órdenes que podemos tener. Tengo la lista de los números. Ok, está bien. Bueno, igual, como ya se nos va a terminar el tiempo, dejen ver si... Profe, me di cuenta que puso una permutación de las que se pueden hacer en la calculadora de la imagen. Maestra, ¿cuánto tiempo queda de clase? Quedan 9 minutos. Y pusiste en el chat que te habías confundido. ¿En qué parte te confundiste? Si tienes... no, nada, maestra, nada. Terminamos a las 7:50. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No.
¿Alguna duda? No, maestra. Profe, que No. lo del número factorial, si pongo 1.2 factorial, sí, me aparece un chorro de números decimales que puse en el chat. Y que por qué me deja supuestamente acá y allá no me deja. O sea, a ustedes no les deja, porque yo me metí a la calculadora de la computadora y le piqué a las 3 rayitas donde dice científica y luego puse 1.2 y luego puse factorial y luego puse el signo del factorial. Ok, sí, ya lo chequé yo también en mi calculadora y sí da un número, pero no, por ejemplo, en este caso no lo vas a utilizar. Entonces no tiene caso que lo estés checando, porque en este tipo de problemas no van a venir, no te van a decir que tienes 3 lugares y medio o 5 pelotas y media, por ejemplo. O sea, siempre van a ser números enteros. Entonces, igual, eso del factorial con decimales es otro tema. Y A mí no me da eso, lo puedo, pues puedo preguntar, puedo revisar por qué te pudo haber dado ese resultado en la calculadora y la siguiente clase ya tenerte una respuesta un poquito más cierta, porque en realidad ahorita no sabría responderte el por qué te da un resultado. Bueno, ok, muchachos. Entonces, que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima sesión.